Dios les bendiga, hermano. Feliz noche para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Que la paz del Señor los cubra y que durante esta semana que inició en el día de ayer, pues el Señor los pueda continuar cuidando, dándole fortaleza, los pueda seguir bendiciendo a cada uno de ustedes en esta hora. Y les pido que así como están, puedan acompañarme en oración para poder pedirle a Dios que sea el que nos dirija en esta hora. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tus bendiciones, principalmente porque nos da la oportunidad de poder acercarnos una vez más a ti. Al abrir tu palabra, oh Dios del cielo, seas tú, Señor, que hable a través de la misma, que no sea yo, Dios de amor, sino sea tu palabra la que pueda intercalar en cada uno de nuestros corazones, que pueda, Señor, llegar hasta nuestros pensamientos y hacernos reflexionar en el momento en que nos encontramos, cómo debemos, Señor, agarrarnos más y cada día más de ti y que tú nos bendigas. Porque todo te lo pido y todo te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermano, espero que todo el mundo esté bien. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos brinda. El tema de hoy es titulado como en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Es muy interesante porque en los tiempos de Noé Jesús afirma que en esos tiempos es muy parecido o será muy parecido a los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Entonces, si ustedes pueden buscar en la palabra del Señor, en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 37, Mateo en el capítulo 24, verso 37, dice la palabra del Señor lo siguiente: Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39 ahora, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estas palabras son de Jesús. Jesús nos está advirtiendo que en los tiempos del fin, los tiempos en que nosotros hoy día estamos viviendo, van a ser muy parecidos, similares o peores que los días de Noé. Pero que también nos dice el segundo o el tercer evangelio que viene bajo el libro de Lucas en el capítulo 17. Lucas en el capítulo 17 nos muestra algo muy interesante que también resalta Jesús, esto desde un punto de vista diferente al otro evangelio. Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, verso 26, lo siguiente: Como en los días de Noé, muy similar al inicio de Mateo, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino diluvio y los destruyó a todos. Pero no se detiene hasta ahí. El versículo 28 sigue diciendo: Asimismo sucedió como en los días de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, llovió del cielo fuego y azufre lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, iniciamos estos 2 o 3 minutos con estos 2 versículos que son sumamente importantes. Jesús se detuvo para poder explicarle no solamente a los discípulos, sino a cada uno de nosotros qué cosas son las que iban a suceder en esos tiempos postreros antes de su segunda venida. ¿Cómo iba a estar la sociedad? ¿Cómo está hoy la sociedad? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo está la multitud en este Puerto Rico en que nosotros vivimos en el mundo? ¿Cómo la maldad va en continuo en aumento? ¿Cómo la criminalidad va también en continuo? ¿Cómo ya la paciencia, la tolerancia, el amor a mi prójimo se ha perdido? Donde ya las personas toman su justicia en sus manos, donde ya todos los días nos defraudan las noticias de corrupciones, donde vemos que la sociedad va continuo hacia el mal y no tiene freno, donde la inmoralidad del hombre va también de continuo al mal. Así que estamos viviendo en tiempos finales.
en tiempos que Jesús dijo que iban a ser la antesala ante su segunda venida. Porque mientras nosotros podemos ver este tipo de señales en el mundo en que nosotros vivimos, ciertamente nos debe despertar en nuestro pensamiento que donde Dios quiere abundar, donde Dios quiere vivir, es en este corazón que se llama lóbulo frontal, que es nuestro cerebro. Ahí Dios quiere captar nuestra atención, nuestra conducta, quiere transformarnos. Pero nosotros, si descuidamos nuestra devoción diaria con Dios, podremos estar a la merced de Satanás. ¿Cómo eran entonces los tiempos en el que Lot vivía? En el libro de Patriarcas y Profetas, Historia de Patriarcas y Profetas, voy a estar desviando la mirada porque lo tengo aquí en otra pantalla, bajo el capítulo 14 del libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente. Al inicio del capítulo dice: la más bella de las ciudades del valle del Jordán era Sodoma, situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Por su fertilidad y hermosura, allí florecía la abundante vegetación de los trópicos. Allí abundaban las palmeras, el olivo, la vid, las flores, esparcían su fragancia durante todo el año. Abundante de mies revestían los campos y muchos rebaños, lanares y vacunos cubrían las colinas circundantes. Sigue diciendo el Espíritu Profecía. La abundancia en general dio origen al lujo, al orgullo. La ociosidad y las riquezas endurecen el corazón. ¿Y qué corazón entonces es el que el Espíritu Profecía nos habla? Nuestro pensamiento, que nunca ha estado oprimido por la necesidad ni la sobrecarga por el pesar. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza, la ociosidad. La gente se entregó a la complacencia sensual. Esta fue la maldad de Sodoma. Dice Ezequiel: tu hermana soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron en ella, y sus hijas no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Nadan desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad. Sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acabaron o acarrearon la destrucción de la ciudad de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás, desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. La ociosidad es la mayor maldición que pueda caer sobre el hombre, porque le siguen el vicio y el crimen, debilitan la mente, pervierten el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tienen más éxito que cuando se aproxima a hombres en sus horas ociosas. El tiempo que nosotros dedicamos a perder en Instagram, Facebook, Twitter, jóvenes que me ven, películas, música, cosas que entendemos que no glorifican ni alaban a Dios, son las herramientas sutiles que ante nuestra vista inofensivos, pero que pueden acarrear daños perjudiciales a nuestra vida espiritual y nuestra vida personal. Este tipo de historia tiene muchas enseñanzas, porque dentro de los días de Noé, ¿qué pasaba en los días de Noé? Si nosotros entonces buscamos en el libro de Génesis, el capítulo 6, dice acerca de la maldad del hombre. Y dice: aconteció que cuando comenzaron, Génesis capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Había gigantes en esa tierra. Y sigue mencionando cómo eran las características de ellos. Pero en el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón, era continuo a qué? Era el pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió, verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta toda ave. Así que Jehová, en el verso 8, menciona que solamente una persona fue hallada gracia delante de Dios a sus ojos, y fue Noé y su familia. El mensaje de Dios, tristemente no puedo compartir con ustedes unas imágenes que había seleccionado para este momento, pero vamos a transportarnos a ese momento. Dios le da la oportunidad a Noé de poder predicar durante 120 años. El Espíritu Profecía señala que muchas de estas personas que empezaban a escuchar a Noé predicar, muchos ayudaron a la construcción del arca. Muchas de esas personas pasaron al descanso sin ver la promesa de ese cumplimiento que Dios le había dicho a Noé de que iba a suceder. Así que durante 120 años el Espíritu de Dios estuvo contendiendo con el hombre para que se salvara, para que aceptara el mensaje de Dios. Pero tristemente el hombre no quiso escuchar la voz de Dios. Ciertamente esos sucesos nos pueden pasar a nosotros hoy día si nosotros no tenemos de antemano una confianza o una comunión diaria con Dios. Uno de los puntos muy importantes que quiero aclarar en este momento es que Dios va a hacer lo imposible con los objetos inanimados y animados de captar nuestra atención. Nosotros nos acordamos que Dios existe cuando viene un huracán, cuando viene el desastre, cuando viene el dolor, cuando las cosas no nos van bien, cuando entendemos que ya yo no puedo con las cosas porque puse mi empeño primero que el de Dios. Y muchas veces nuestras acciones determinan el daño hacia el futuro si no aprendemos a confiar totalmente en Dios. Y esto que estoy mencionando lo podemos aplicar en la historia de Lot, que leeremos próximamente. Cierta forma, Dios permitió que animales sin razón pudieran ser dirigidos por su mano, y que el hombre antediluviano, aún dentro de su mofa, aún dentro de sus burlas, pudieran ver algo impresionante de ver animales salvajes. Luego del pecado de Adán, la maldad no solamente cubrió al hombre, sino alcanzó la naturaleza, incluyendo los animales. Así que entendemos que el plan de Dios nunca fue que eso sucediera, pero Dios tampoco iba a dejar que las cosas se perdieran. Más bien, tiró un plan para que todos se salvaran. La dimensión del arca no era solamente para Noé y su familia y los animales. Era diseñada para que todo aquel que creyera pudiera ser salvo. Y en cierta manera utilizó esta vez la naturaleza para captar la atención de las personas incrédulas. Como animales sin pensamiento que puedan decidir qué es lo bueno y lo malo, pudieran ser dirigidos sin mano humana y entrando directamente al arca. Yo no sé ustedes, hermanos. Si mi esposa estuviera aquí a mi lado, les diría que yo soy un entrometido con decencia. Porque yo, donde no me llaman, ahí estoy. Es parte de mi herencia. Y en cierta manera, yo ver animales caminando en fila, yo estaría impresionado. Si yo veo fuego bajar del cielo, yo estaría con la boca abierta, impresionado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Porque hay cosas que sobrepasan nuestro pensamiento. Pensar que Jesús caminó sobre el agua me explota el pensamiento. Porque son cosas que el hombre hoy día no puede hacer. Solamente el Dios que creó los cielos y la tierra tiene la potestad de hacer estas cosas. Pero aún así, la dureza del corazón
consumió al pueblo antediluviano. No pudieron ver el último gran milagro de ver animales intentando salvar su vida dirigido por Dios, sin ningún pensamiento lógico, sin escuchar un plan de salvación como el que Noé estaba predicando. La incredulidad que hoy día, en nuestros tiempos, surge. Lamentablemente, esta historia no culmina aquí. En el libro de la historia de la redención, en el capítulo 8, bajo el título El Diluvio, dice el Espíritu Profecía que instruido Noé en la transformación o que transformaría a un fiel predicador, advertiría al mundo acerca de la destrucción que se avecinaba a fin de que los habitantes de la tierra no tuvieran excusa. Así que nadie tiene excusa. En estos tiempos de nosotros nadie va a tener la excusa que Dios es bueno. Porque así como Dios hizo provisión en los tiempos de Noé, va a hacer provisión en los tiempos de nosotros. Y lo hizo a través del Espíritu Profecía, a través de la Biblia y a través de cada uno de nosotros que con mucho empeño en la dedicación del Evangelio, en las manos puestas en las manos de Dios, el Espíritu Santo hará muchos más milagros que en el Pentecostés si lo creemos así y nos mantenemos unánimes los unos con los otros. Cierta forma, hubieron creyentes que ayudaron en la construcción, y estoy citando lo que dice Historia de la Redención. Hubo otros creyentes en la predicación de Noé que le ayudaron en la construcción del arca y murieron antes que las aguas de este cayeran sobre la tierra. Pero un punto magnífico fue que a través de toda esta mofa, a través de todo esto, dice la Biblia que una vez Noé y su familia entraron, Noé desde el interior no podía cerrar la gran puerta maciza. Así que dice la Biblia que la mano de Dios cerró la embarcación, cerró la puerta exterior. Ya el tiempo de gracia había culminado para el pueblo antediluviano. Ya la familia de Noé estaba en un lugar seguro, pero su fe debía ser probada durante 7 días. Así que el Espíritu Profecía nos da un detalle adicional que la Biblia no resalta. Y la luz mayor nos indica que la mano de Dios cerró, y la luz menor, que es el Espíritu Profecía, nos indica lo siguiente. Todo estaba listo entonces para cerrar el arca, cosa que Noé no podía hacer desde el interior. La mofadora multitud vio un ángel que descendió del cielo, revestido de un resplandor semejante a un relámpago. Cerró la maciza puerta del exterior y emprendió de nuevo su viaje rumbo al cielo. Si ustedes quieren poder probar esta deliciosa historia y confirmar lo que el hermano David está así presentando, les invito a que puedan leer esta hermosa historia de la historia de la redención en el capítulo 8, bajo el título El Diluvio. Podemos ver en la página 68, párrafo 1, lo que acabo de citar. El pueblo antediluviano no solo vio un milagro, sino vio la manifestación del Hijo de Dios bajando del cielo, cerrar la puerta maciza y subir rumbo al cielo. Ya no hay excusa. El mismo Dios de los cielos se manifestó al hombre para cerrar la puerta y de regreso ir al cielo. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque de cierta forma su amor no tiene límite. Una de las historias cuando él resalta en el libro de Lucas, el capítulo 17, verso 26 hacia el 30, en el párrafo 20, en el versículo 28, hace la mención de la historia de Lot y los tiempos en que Lot se encontraba. En el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 14, bajo el título de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la página 135 en adelante, cuenta la historia magnífica de este evento,
donde menciona que la maldad del hombre era continua, donde la decisión de Lot causó estragos a su familia. Abraham había salido de su parentela, se había llevado a su sobrino, había crecido en abundancia las riquezas que Dios le había dado a cada uno de ellos en abundancia, no en dinero, más bien en posesiones de animales, en siervos, criados. Y dice la Biblia que llegó un momento en que los dos ya no podían coexistir, no podían estar, así que Lot decide salir de la familia y formar un campo diferente, estar en un lugar diferente al de su tío. Escogió un lugar muy cercano a las colinas, muy hermoso. La Biblia no nos indica cómo, pero terminó viviendo en un apartamento en Sodoma y Gomorra. Dejar un valle completo con mucha riqueza, al aire libre, adorando al Dios de los cielos, creando cultos para el Dios de los cielos, terminó en un apartamento en una ciudad muy corrupta, en una ciudad donde el homosexualismo no tenía límites, donde la criminalidad no tenía límites, donde los chantajes no tenían límites, donde la complacencia humana no tenía límites. Así que Dios se le aparece a Abraham para indicarle que la ciudad iba a ser destruida, y ahí entonces entramos en la hermosa historia donde Abraham intenta dialogar con Dios, en convencerlo de que si hay tantos justos, no lo destruyas por amor a ellos. Dios sabía el corazón de Abraham y sabía la intención de sus pensamientos, y sabía que allí no había ningún justo, que allí se encontraba el sobrino que él tanto amaba con su familia. Pero en la provisión que Dios dio, podemos encontrar lo siguiente: adelantándose Dios a la petición de Abraham, podemos encontrar entonces esta historia en el libro de Génesis, en el capítulo 19, verso de 1 en adelante. Y esto es lo más hermoso de esta historia, porque cuando habla acerca de la destrucción, Dios envía dos ángeles que tenían apariencia de personas forasteras, de personas que sabía que eran extranjeras. Así que dentro de esta historia, el Espíritu Profecía nos menciona que Lot se encontraba, denme un segundito, pero discúlpenme. La caída de la tarde, página 137, párrafo 1, dice lo siguiente, leo del Espíritu Profecía: en la caída de la tarde, dos forasteros llegaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían pasar la noche allí. Nadie podía reconocer estos humildes caminantes, a los poderosos heraldos del juicio divino, y pocos pensaban la alegre e indiferente multitud que en su trato con estos mensajeros celestiales esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía, la hospitalidad eran una costumbre en él, formaban parte de la religión, era la lección que había aprendido del ejemplo de Abraham. Si no hubiera cultivado este espíritu de cortesía, habría sido abandonado para morir con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios que les habría proporcionado bendición, esperanza y paz. ¡Wow! Así que por eso es que nosotros, no importa quién es la persona, debemos abrir nuestros hogares con la confianza de que Dios nos cuidará, pero no le cerremos nunca la puerta a un necesitado. La realidad de esto es que radica en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, la historia terrible de la decisión de un hombre cuya familia terminó en desgracia o parte de desgracia. Porque dice la Biblia que cuando Lot entró con ellos a su casa,
La multitud golpeaba la puerta, quería derrumbar la puerta, porque desde el más joven hasta el más anciano habían estado allí para conocer a estos dos hombres que habían llegado. Lot conocía la maldad de la ciudad, conocía el peligro de la ciudad, y le dijo a estos hombres: déjenme salir, porque yo sé que van a derrumbar la puerta. Y cuando sale dice: oh hermanos, no hagáis tan maldad a estos hombres. Yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre, quiere decir 2 hijas vírgenes. Y un padre en su sano juicio, ¿cómo va a dar a 2 hijas vírgenes para que ese pueblo desenfrenado hicieran atrocidades sexuales con ellas? ¿Cómo cabe eso en la mente de un hombre? Mas sin embargo, la Biblia nos muestra que la maldad de ellos era tal que aún le dijeron a él: ¿serás tú juez puesto para nosotros? Tal maldad que pensamos hacer con esos hombres, la haremos peor contigo. Así que no solamente lo acusaron a él de ponerse entre medio, siendo él forastero también, porque él no era de esa ciudad natal. Así que los ángeles, tomándolo y echándolo adentro, causaron una ceguera completa a todas esas personas que lo único que querían era poder violentar a estos hombres santos de Dios. De cierta manera, los ángeles se velan ante él y le dicen: nosotros somos heraldos del Rey de los cielos y venimos a destruir esta ciudad, que la maldad ha llegado hasta los límites de la paciencia de Dios. Así que estos ángeles le advierten: ve donde tus yernos, donde tus 2 hijas casadas, y adviértele de la destrucción. Mas cuando Lot fue a avisarles, dice el Espíritu de profecía que estas palabras dice: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Pero ellos les pareció que Lot bromeaba y se rieron y le llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos y se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver la señal alguna del peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosura de Sodoma iba a ser destruida. Tristemente se fue Lot y le dijo que sus hijos, sus hijas y sus yernos no le habían creído. Tristemente, la mirada de la ciudad condenada, el Espíritu de profecía, sigo leyendo, un solo momento sintiéndose dejar un hogar tan hermoso, le habría costado la vida, no solamente a las hijas de Lot, sino a su esposa. El Espíritu de profecía también menciona que la tardanza, la perezosa lentitud de Lot le costó la muerte a su esposa. Las instrucciones de Dios a través de los ángeles fueron: no miren hacia atrás nada, sigan mirando, hay una montaña en que tengo que guiarlos. Y los voy a leer. Dice: si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer la advertencia del ángel, si hubiese huido con prontitud hacia las montañas. Eso se encuentra en la página 140, párrafo 2 de Historia de las Patriarcas y Profetas. Si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, que era el plan de Dios, sin una palabra de súplica, si no hubiera protestado, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló con su condenación. ¡Wow! Somos nosotros los responsables hasta de nuestra familia, cada decisión que tomemos. Cada segundo eso repercute en mi esposa. La influencia que yo pueda generar hacia mi esposa, hacia mi hija, hacia mi familia. Ciertamente, este mundo va a la deriva. Y si nosotros, como adventistas del séptimo día, como hermanos fervientes en la palabra de Dios, que creemos en un Dios poderoso, vacilamos y nos tardamos en escuchar los planes de Dios y el lugar seguro en que Él nos quiere enviar, le puede costar la vida a nuestra familia. Lamentablemente, la decisión de un hermoso terreno condujo al corazón de Lot y su familia a una ciudad perdida, donde la influencia de esa ciudad
acabó con la vida de sus 2 hijas, acabó con la vida de su esposa, y las únicas 2 hijas que le quedaban terminaron acostándose con su padre. Y dice el Espíritu Profecía, y dice la Biblia, que los moabitas y los amonitas, 2 grandes ciudades llenas de maldad en contra de los designios de Dios, rebeldes ante el pueblo de Israel, que persiguieron a Israel durante toda su vida, fueron destruidas. Y todo comenzó con una familia, mis queridos hermanos. Una sola decisión, recae una condenación si nosotros no aprendemos a corregir nuestras vidas delante de Dios. La maldad de esto radicaba en que el homosexualismo que habitaba en esos tiempos es el que habita en nuestros tiempos. Tristemente no puedo compartirle lo que pude encontrar directamente de las páginas de internet, pero les quiero enseñar algo que estuve leyendo y que estuve observando, y les quiero compartir. Lo voy a colocar para que ustedes lo puedan ver. Este es el periódico del Nuevo Día. Déjenme ponerlo para aquí, lo puedan observar. Ese es el periódico El Nuevo Día del día de hoy. Y ahí, en el periódico, sale la siguiente imagen, donde la comunidad LGBTQ proclama con mucho orgullo la celebración de lo que viene siendo sus derechos, de lo que viene siendo su oportunidad de igualdad y de amor. Tristemente utilizan el emblema del Dios de los cielos, utilizando un arco iris, que lo único que representa en la Biblia es el arco que está perpetuo en el trono de Dios, que es colocado cada vez que llueve, para mostrarnos a nosotros la promesa inquebrantable de un Dios poderoso, al prometernos a cada uno de nosotros y a Noé, hasta nuestros días, que nunca más iba a destruir el mundo con agua. Y esta organización, estas personas, siendo inspiradas por el Satanás, utilizan de emblemas que Dios da como promesa para que puedan poner su vida. Yo quiero igualdad de derechos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a través de las películas de Disney, a través de las películas que Disney ofrece, menciona trágicamente cómo es posible que ellos puedan tener el apoyo directo hacia el homosexualismo? Quiero enseñarles algo. Yo lamentablemente no puedo nunca poder presentárselos directo. Si me hubiese gustado que lo tuvieran directamente para que lo hubiesen aprovechado tenerlo visualmente un poco mejor, pero aquí era donde realmente había creado la predicación para que ustedes pudieran observarla. Lamentablemente, por situaciones ajenas a mi voluntad, pues no se pudo coordinar correctamente por mi computadora. Lamento y me disculpan por eso, pero quiero presentarles algo a continuación. Dentro de las características, que es donde estaba leyendo en mi tablet, quiero presentarles lo siguiente. Esto es lo que yo le estaba mencionando acerca de lo que salió en el periódico El Nuevo Día. Lo que salió en el periódico El Nuevo Día, donde multitudes van apoyando lo que es el homosexualismo, donde actualmente Disney está fomentando el espiritismo. Esa imagen que ustedes pueden ver al fondo, que aparece en las manos de Mickey Mouse con un corazón, va reflejando abiertamente lo que representa el apoyo directo hacia la homosexualidad, y donde las películas de Disney, incluyendo películas de superhéroes como esta a continuación, que es la película de Marvel,
Doctor Extraño, Doctor Strange, donde representa el espiritismo, donde representa y apoyan el homosexualismo, donde hacen cultos satánicos, donde presentan también momentos en los que el ocultismo puede sobre más, películas para niños, donde los jóvenes hoy día están cantando y escuchando música de este conejo malo llamado Bad Bunny, donde técnicamente, si ustedes pueden ver entonces los zapatos, parece como si fuesen los de un carnero. Él está vestido con una falda y está presentando un culto satánico. Lo único que nos fomenta o nos queda a nosotros por crear y por mencionar es que Dios viene pronto y tenemos que predicar el evangelio de los 3 ángeles a todos los moradores de la tierra, donde es importante, hermanos, hermanas y amigo que nos está viendo. David no presenta nada de fanatismo. Es nuestra realidad social. Son los tiempos donde la Biblia nos muestra que Dios no se equivoca y donde su palabra va cumpliéndose todos los días. Si en algo yo puedo sentirme muy seguro y muy feliz, es que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y es hora de levantarnos sin temor y hablarle a este pueblo, hablarle al mundo de que Dios viene pronto, de que quiere salvar al pecador, que ya no va a contender más con el pecado, ya no va a haber excusa. Ninguno de ellos tendrá excusa de su pecado. Ninguno de ellos tendrá como quizás poder entrar en una conversación con Dios en la que pueda justificar su mal. Dios es muy claro en la Biblia. Dios es muy claro cuando dice que ningún homicida, ningún ladrón, ningún fornicario y ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. ¿Y en qué momento de esta historia de la tierra, en el 2022, usted y yo estamos viviendo? Tiempos donde se cumplió y se está cumpliendo la palabra de Dios. Dios quiera y podamos hablarle a nuestras familias de que tenemos que tener cuidado de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que probamos, de lo que olemos, porque Satanás atacará por los 5 sentidos y nos intentará mantener en el ocio. Joven que me estás viendo, padre que me estás viendo, cuiden cada día lo que sus hijos pueden observar a través de las redes sociales, que a través de que sea para ellos inofensivo, cierre la puerta a que el Espíritu Santo pueda hablarle a sus oídos, a sus corazones, y que ellos puedan entender que eso está mal. Padres, por favor, cuiden la vida de sus hijos. Miren la vida de Lot, como una decisión trajo para su vida grandes desgracias que pudo haber evitado si tomaba una decisión correcta. Nosotros ninguno somos perfectos, pero en la medida que nos acerquemos a Dios, podremos alcanzar la perfección que Dios siempre nos ha prometido. Siempre que pongamos nuestra voluntad, nos aneguemos a nosotros mismos y podamos acudir a los brazos poderosos de nuestro amado Cristo Jesús, todo para Él será posible. No dude en su corazón que Él no puede, porque todo lo podemos en Cristo y Él nos fortalece. Y también Él nos dice que pongamos todas nuestras dificultades, ansiedades y preocupaciones a Él, y Él nos va a ayudar a poder vencer. Que Dios pueda iluminar siempre sus corazones, que pueda encaminarlos en esta carrera, que no es fácil, pero con Cristo todo será posible, y que podamos recordar que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que, hermanos, lo único que tenemos que hacer es predicar. No tenemos que convencer a nadie. El Espíritu Santo convencerá y transformará corazones. Lo único que tenemos que vivir con nuestro ejemplo es que amamos a Dios, creemos en un Dios poderoso, que no somos partidarios de la felicidad de un hombre con hombre, de una mujer con mujer, porque sabemos que eso está mal, porque eso no es lo que Dios ha permitido. ¿Cómo nosotros podemos decir que Dios los bendiga a una unión que nunca ha estado ante los ojos de Dios correcto? No podemos tomar
parte ni suerte con las cosas de este mundo. Tenemos que recordar que tenemos que ser muy cuidadosos cómo pensamos y cómo vivimos en esta tierra. Que podamos fomentar más el amor de Dios y poder presentarle al Dios real, y que con un escrito está, podamos decirle lo que Dios dice en la Biblia. No lo que David piensa, es lo que Dios dice en la Biblia. Y que podamos traer a cada una de estas personas extraviadas con cuerdas de amor, como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Padre celestial y Padre de amor, agradecido una vez más, estoy ante ti por esta hermosa bendición de poder haber abierto tu palabra y poder entender que estamos viviendo en tiempos finales. Las calores, los huracanes, las tormentas, las guerras, las discusiones, la criminalidad, el nivel degenerativo de la sociedad bajo las tendencias pecaminosas hacia los actos sexuales más horribles, nos hacen mostrar y nos muestran, Señor, que tú estás más que a las puertas. Ayúdanos, Señor, a encaminar nuestra vida hacia ti. Que no caigamos, Señor, en el error, en el descuido espiritual. Que podamos orar fervientemente todos los días en oración y suplicarte, oh Dios del cielo, que seas tú el que nos lleves y nos pongas en un lugar seguro y que podamos depender todos los días de nuestra vida. Señor, sé con cada persona que estará viendo esta programación, que tú le bendigas donde quiera que se encuentre y que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, y que les bendiga grandemente y que le pongas paz en su corazón y que le hagas recordar que estarás con nosotros y nos guiarás todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a volver a establecer el altar de oración, el altar familiar, y que podamos, Señor, pasar más tiempo en la lectura de tu palabra y que nuestras mentes no sean ocupadas con nada de las cosas triviales de esta vida. Que podamos, Señor, llegar al cielo. En tu nombre te damos las gracias y lo pedimos humildemente por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre.